Desiree Mar, del TEC de Monterrey, presenta este podcast sobre el mito y el logos. Y qué mejor que empezar con una distinción de lo que es cada uno de manera breve y concisa. El mito se caracteriza por ser parte de nuestra imaginación o fantasía, aquello que existe en nuestra mente, pero no se ha comprobado que vaya más allá de eso. En cambio, el logos, llevado de la mano por la ciencia y filosofía, es la razón, aquello que se inclina hacia el saber racional y no hacia cuentos como lo hacía el mito. Ahora bien, ¿en realidad puede existir el logos sin el mito? De cierta forma, para mí resulta un poco evidente la respuesta, y esta es no. ¿Cómo podría existir la razón sin una hipótesis, por así decirlo, del conocimiento? No me es factible en ningún sentido que, no lo sé, por ejemplo, el hecho de que Copérnico y Galileo hayan descubierto la forma esférica de los planetas sin que antes hubiera la duda y por lo tanto se crease un mito con respecto a la forma de la misma. Como lo dije al principio, la etapa mítico-religiosa del conocimiento se manifestó como una especie de infancia en la que los cuentos, las fantasías y otros elementos fomentados por distintos factores no solo se veían como lo más lógico, sino que también era de ley creerlos. El mito se expresa en gran variedad de cosas, como las religiones, las costumbres y tradiciones, y de forma general en el conocimiento. Yo creo que para llegar al logos es importante y sobre todo necesario la existencia del mito antes, si no, ¿cómo podría existir el logos sin el mito? Tal vez sí puede existir el mito sin el logos, pero no de la primera forma. Ahora, volviendo a la pequeña comparación que hice al principio de la defensa de esta idea, puedo decir que el mito no se limita a un antes de la razón o el logos, o solo a ideas que en la actualidad son descabelladas o puramente espirituales y religiosas. Muy, pero muy al contrario de esto, me atrevo a usar un ejemplo que probablemente no cuadre mucho de principio, pero en definitiva es una forma más práctica de la explicación de mi punto. Y este ejemplo es el método científico. Bien sabemos que el método científico se compone de varios pasos, y aunque su nombre se refiere a la investigación científica, tal método se aplica en el día a día y desde el inicio del tiempo para el conocimiento y para la humanidad. La observación, investigación, planteación del problema, hipótesis y resultados son los pasos a seguir de este método. Y aunque sean todos importantes, cabe destacar uno que se asemeja a la función que cumple el mito. Este es la hipótesis. Es sabido que la hipótesis es una explicación que posteriormente debe ser comprobada para ver si es correcta o no lo es. Es un planteamiento importante que ayuda con el seguimiento de una investigación o con la explicación a una pregunta. Y bueno, con todo esto, ya sabiéndolo y teniendo conciencia de ello, regreso a lo de Copérnico y Galileo. Y con esto me refiero a que podría decir que su hipótesis respecto a que los planetas eran redondos comenzó siendo un mito en comparación a lo que se creía de que la Tierra era plana. Y al final el mito resultó ser la arcaica verdad innegable, y el logos ahora es aquella hipótesis que varias veces fue rechazada. Debido a lo anterior y a todas las evidencias mostradas, no me queda más que decir que el logos no puede existir sin el mito. Gracias por haber seguido con el podcast hasta aquí y hasta. Desiree Mar, del TEC de Monterrey, presenta este podcast sobre el mito y el logos. Y qué mejor que empezar